Hola amigos, bienvenidos sean. Espero que estén bien. Hoy les presento cómo hacer los mejores matorrales y plantas florales para sus maquetas, dioramas o belenes. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para este proyecto necesitamos aserrín de madera, una escobetilla para limpiar hornos o un cepillo del usado para impermeabilizar, una soga de isle del diámetro que sea, un pedazo de poliuretano expandido ya sea de placa o hecho con espuma en spray, donde este último lo raspamos en un rallador y obtenemos el tamaño de follaje que necesitemos, colándolo con la criba necesaria, así como algunas espigas de algunas hierbas. Para obtener el tamaño de la aserrín a utilizar, tomamos una bote de plástico cualesquiera, donde introduciremos el aserrín y en su tapa vamos colocando la criba o el tamiz de diferentes tamaños que requiramos. Con esta, por ejemplo, obtenemos el número 4, el más fino. Con este, que es un colador convencional, obtenemos el número 3. El siguiente es con un pedazo de tela tul, obtenemos el número 2. Y por último obtenemos el número 1, que también es un pedazo de tela de tul, y así tenemos los 4 tipos diferentes. Más uno más extra, que ese lo obtenemos de la misma carpintería donde obtenemos el aserrín, que es también muy fino. Aquí podemos observar los tamaños obtenidos de dichas cribas o tamices, donde también podemos observar que el número 4 es muy parecido al 5 obtenido directo de la carpintería. Estos los podemos pintar con el color que necesitemos, que en este caso será verde, con la aclaración que para este proyecto solo ocuparemos el tipo número 3. Donde los tamaños restantes se pudiesen ocupar en proyectos posteriores. Para poder trabajar los matorrales utilizaremos una tira de poliestireno, donde le hacemos primero unas perforaciones con un pincel grueso, mismo que rellenamos con plastilina, para después hacerle otro orificio, pero ahora con un pincel más delgado, y así dejar un hueco donde introduciremos el matorral con su pegamento y así no se pueda pegar al poliestireno, para así poder mover el matorral para su lugar definitivo en el proyecto. A un poco de maicena le agregamos pegamento blanco para con esto acelerar el secado de esta y se endurezca más la base del matorral o planta acero. Esta la iniciamos recortando un manojo de hebras de soga del tamaño que requiramos hacer para después doblarla a la mitad, la cual no tiene que ser exactamente a la mitad. Realizado lo anterior, la colocamos en unos orificios hechos de plastilina, mismo que debemos de rellenar con el pegamento previamente preparado antes de introducirlo, acomodándola de tal manera que vaya tomando la forma que tenemos en mente y recortándole así los excesos que no nos sirvan y dejamos secar. En este siguiente caso las uní con pegamento en un extremo antes de colocar, ya que la idea es acomodarlo como si fuera un montón de ramas saliendo del orificio, rellenando este con pegamento y colocándola en su lugar. Ahora usando el isle recto del cepillo o escobetilla, recortamos un manojo mismo que colocaremos en el orificio acomodándolo un poco para que vaya tomando la forma antes de que seque.
En el siguiente volvemos a tomar un pedazo de soga, la recortamos y doblamos para introducirla en el orificio. Ya en este y con un objeto con un diámetro más grande que el orificio, lo presionamos y doblamos las hebras alrededor de esta, tratando de que tome su forma. Reacomodándolo y recortando las hebras que no se adapten a la forma buscada. Ya secas y pintadas con aerógrafo, ahora sí le damos la forma que queramos, ayudándonos con unas pinzas doblando las hebras, tanto en la parte inferior como superior donde creamos necesario, así como haciendo los recortes prudentes. Cabe mencionar que las formas cada quien se las da, ya sea buscando seguir el patrón de alguna natural o sacada de su propia creación, ya que con este método se pueden crear o hacer todas las formas que queramos. Logrando la forma buscada, ahora es el tiempo de aplicar el follaje, que como indiqué anteriormente será el número 3. Mismo que lo teñí de diferentes colores. Esto solo para mostrarles que así puede ser, y en este caso con la realización de diferentes tipos de matorrales a realizar. En la primera opción tomamos un matorral, le aplicamos pegamento en aerosol para inmediatamente después volcarle de a poco el follaje buscando quede bien distribuido por toda la pieza. La segunda opción que tenemos y que es para las plantas florales es que después de aplicarle el pegamento volcamos el follaje solo en la parte que queramos, que en este caso fue la parte inferior, para inmediatamente después colocarle en la parte superior el follaje realizado con poliuretano, que es el grado fino, que como pueden observar también lo teñí de varios colores y que en este caso usaremos el color blanco, mismo que también volcamos de a poco y buscando se adhiera solo en la parte superior. Como tercera opción, también y después de aplicar el pegamento, volcamos solo follaje hecho de poliuretano del color morado, colocándola en cada una de las hebras de la planta. En esta siguiente opción también podemos usar de los dos tipos de follaje repartidos en toda el área del matorral o la planta a hacer. En fin, ustedes podrán aplicarlo o aplicarlos tal como mejor les convenga, sobre la forma que también más les guste. Aclaro que no saqué los matorrales o plantas de su base, ya que pretendo usarlas en un próximo proyecto. Pero por lo pronto así podrán verlos como les muestro enseguida. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado para que sigan apoyando a este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.